de mí, aparte de mí, aquel yo que quiere desintegrar. Puede que la madre divina en ese momento actúe decapitando hasta yo, pero no con eso se ha hecho la totalidad del trabajo. La madre divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo. La necesidad, primero que todo, de saber tener paciencia en continuos trabajos a través del tiempo. Logrará hacer que este yo vaya desintegrándose lentamente, vaya perdiendo de volumen, de tamaño. Un yo puede ser espantosamente horrible, pero a medida que va perdiendo su volumen va envejeciendo. Después tiene la apariencia de un niño y por último se vuelve polvo. Cuando ya se ha vuelto polvo, consciente que estaba metida, embotellada, embutida en ese ser, ha sido liberada. Entonces la luz ha aumentado. Es un porcentaje de luz que ha quedado libre. Así podemos proceder con cada uno de los yoes. El trabajo es largo, dispendioso y mucho. Muchas veces cualquier pensamiento negativo, por insignificante que sea, tiene por fundamento un yo antiquísimo. Por eso es que un pensamiento negativo que llegó a la mente nos indica, de hecho, que hay un yo detrás de ese pensamiento. Y que ese yo debe ser extirpado, erradicado de nuestra vida. Hay que estudiarlo, conocer de sus manejos, cómo se comporta en los tres centros, en el intelectual, en el emocional, y hablando en síntesis en el instintivo motor sexual. ¿De qué manera trabaja en cada uno de esos tres centros? De acuerdo con su comportamiento, uno lo va conociendo. Cuando uno ha desarrollado el sentido de la autoobservación, viene a evidenciar posible que algunos de esos yoes son espantosamente horribles. Son verdaderos monstruos, deformes, horripilantes, macabros, que viven, existen en nuestro interior, en nuestra psique. Grabación de plática informal recibida con el maestro en la casa del venerable maestro Samael Aumbleor el día 30 de diciembre de 1975. Conforme vayan ellos vocalizando, van desarrollando ese poder mágico de la palabra. Pues, ciertamente, hay escuelas de oratoria donde se les enseña la vocalización, de manera que entonces eso faltaba en tu repertorio. Y esto lo va a incluir para los cursos más que todo que para gnósticos, maestros. Para todo el mundo, sí. Lo que sí pasa es que van a adquirir todos un gran poder en la palabra, sí. Si se les enseña además la vocalización. Maestro, pero hay una cosa que es esta. Yo no sé hasta qué punto, cuando uno se matricula en una escuela de karate, de judo, de estas artes marciales, una de las cosas que se supone que tienen en cuenta los instructores es más o menos a quién le van a dar estas enseñanzas, maestro, porque es que un karateca y desencarna a una persona porque tiene el poder en la mano. ¿Hasta qué punto se le pueden dar claves a todo el mundo para que coja el poder en el verbo sin usar? ¿Cómo lo van a utilizar? Ahí está el problema. Entonces mejor no te metes en camisas y 11 varas. No, maestro. Todavía los hermanos gnósticos sí, porque uno de hecho supone que están bien. Por lo menos están luchando por la eliminación de sus defectos. Pero realmente adquieren poder en la palabra. Eso no se le puede hacer mucho, maestro. Es demasiado peligroso. Un poder mágico tremendo. Por eso era que no quería mencionarlo ya. Tú no entendías eso, que mira dónde estamos, ¿no? Sí. No, yo no digo por ustedes, no. Pero... No, por nosotros tres, porque al maestro le podías dar la clase.
No, yo no sabía si era algo muy... Porque él nunca ha hablado de eso. El día que nos dijo eso, pues yo lo sentí como algo que no lo había guardado siempre. No, pero los y libros acentuar, digamos, ¿verdad, en las maestro? vocales. Usted había hablado en habla. los libros Fíjate de la cómo habla él. vocalización. Sí, vocalización, pero ya no en su aplicación a la oratoria. En su aplicación a la oratoria. Es tremendo. También la M y la S. Sí, la M también, la S. Son 7 vocales. Bueno, realmente, si vamos a eso de que 7 vocales o 25, pues verdaderamente no llegaríamos a ninguna parte. Porque la cruda realidad de los hechos es que los lemures, por ejemplo, usaban normalmente en su alfabeto 300 consonantes y 51 vocales. Sabían articular. La palabra fue degenerando, la capacidad hablativa del ser humano fue degenerando, conforme el ser humano fue degenerando. Y hoy apenas se usan pues las pocas vocales y consonantes de nuestro alfabeto. De ahí que algunos arqueólogos, antropólogos, se han visto en apuros para poder articular consonantes encontradas y vocales encontradas pues en piezas antiguas, piezas arqueológicas antiguas, sacadas de las excavaciones. No pueden. Han hecho de esas consonantes combinaciones inglesas como la TH, etcétera, ¿no? Pero ya son combinaciones hechas. La capacidad hablativa se ha perdido lamentablemente. En la forma más triste. Donde más se conserva es en el idioma chino. El idioma chino conserva todavía muchos sonidos de la antigüedad. Son mezclas de vocales, ¿no? Sí. Sí, el idioma chino es de lo más rico que hay. De manera que sí vale la pena reflexionar un poquito en eso. Se dice que el más difícil de aprender. ¿El chino? ¿Eso dicen? Muchos afirman que los dos idiomas más difíciles de aprender son el chino y el español. ¿Y el español? Sí. Nosotros lo hablamos porque es nuestro idioma, ¿no? Un chino lo habla porque es su idioma. Pero para quienes no hablan el español ni el chino, no deja de serles un poco difícil aprender estos idiomas. El español lo hablamos muy mal. Y nosotros, es decir, ahí leí algunos nosotros normalmente utilizamos en nuestro lenguaje corriente muy pocas palabras, es decir, creo que nos defendemos por ahí con 600, 700 palabras acomodadas de una y otra manera. Aparte que se martiriza el idioma de una manera total. Pero he visto que en todas partes la gente dice ¿de qué? Me estoy dando cuenta de que ustedes, lo que me pasó fue que estuve pensando de que tal vez y de qué, y eso es universal. En todas partes lo utilizan y es un error. No es de qué, no qué. Estoy pensando qué, no estoy pensando de qué. ¿Eres de aquí de México? No, colombiano. ¿De Bogotá? Sí. Tengo con el acento, por eso te preguntaba. Sí, claro. La capacidad hablativa ha degenerado espantosamente. Ciertamente el vocabulario que se está usando en forma colectiva resulta demasiado pobre, muy pobre. Aún los mismos escritores modernos ya no poseen un vocabulario muy rico que se dice pobre. Normalmente hoy en día se podrían usar 7 vocales. La M y la S también son vocales. Sí, la M es la S es son vocales. A ver. Hay tantas cosas. Es como, por ejemplo, actualmente de todos los fenómenos de la naturaleza,
que se suceden a nuestro alrededor, tan solo es percibida una millonésima parte. Parece increíble. Y no me estoy refiriendo a fenómenos metafísicos, sino físicos. Y que solamente una millonésima parte sea lo que se percibe. Indica eso el estado de conciencia tan dormida en que se encuentra la humanidad. ¿Usted no tiene ni el 3%? Yo he notado, por ejemplo, entre los fenómenos de la naturaleza, cosas que algunas veces les he comentado con algunos, y resuelto no volverlas a comentar, no las entiendo. Por ejemplo, yo conocí personalmente al mariscal de Gaulle, general de Gaulle, general francés, durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre joven, estaba joven, cuando se levantó contra Hitler. No estuvo de acuerdo con el mariscal Pétain. El mariscal Pétain le hizo el juego a Hitler. Y sí, el mariscal Pétain consiguió pues que el Führer no invadiera la totalidad de Francia. El mariscal Pétain, no teniendo capacidad de resistencia suficiente como para poder derrotar a las fuerzas germanas, resolvió hacerle el jueguito ahí, ¿no? Jueguito político ahí, ¿no? Para que no bombardearan a París. Para evitar que se bombardeara a París, que se acabara de destruir toda Francia. Por cierto, que le pagaron mal al mariscal Pétain. A fin lo sentenciaron a prisión perpetua. No sé. Ya desencarnó, sí, lo juzgaron traidor. Pero bueno, lo que sí quiero decirles es que lo conocí joven, tan joven como podía estar yo. Y voy a comentarles algo que nadie me ha entendido jamás. Nunca. No espero que ustedes me lo entiendan. Entre paréntesis. Desencarnó de la edad de 80 años. General de Gaulle. De Gaulle. Y lo conocí tan joven como yo y desencarnó de la edad de 80 años. Eso no puede llegar a ser registrado por... No espero que ustedes lo comprendan porque es imposible que las áreas del cerebro hechas para registrar eso estén funcionando en ustedes. No están funcionando. Siendo de mi misma edad, como desencarna de la edad de 80 años. Permítame una aclaración. Porque es posible que se medio comprenda, ¿no? O a lo mejor nos confundimos más. Yo estoy confundido, pero quisiera aclarar algo. Usted lo conoce en el momento de la Guerra Mundial. Sí. Cuando él tenía lo que usted dice, su edad de hoy. No su edad de hoy, sino estaban de la misma edad. Sí, por allá por la época de 1939. Hace rato, ¿verdad? Joven. Sí, ya desencarnado por ahí 2 años. Y vino a desencarnar ya de 80 años y lo conocí joven. Jovencito. Matemáticamente diríamos. No hay por dónde. No hay por dónde. Es absurdo. Y les digo a ustedes, hay áreas del cerebro, las áreas para que registrar ese fenómeno no están funcionando en el cerebro humano. Pero usted lo conoció físicamente, ¿no? Sí, de esa época. Y muere a la edad de 80 años. Un vejete aquí llegó a México, visitó México, un anciano, ¿no? Y él sí transcurrió su vida normal, cronológica, bien, ¿no? Su currículum vitae normal. Él llevó su horizontal perfectamente igual a cualquier ser humano. La única diferencia es que usted no ha llevado la línea horizontal como la llevan los demás seres humanos. Pues puede buscarle mucha escapatoria, pero eso no tiene explicación lógica. Lógica no la tiene. Nada, lógica no tiene nada. Ahora, no nos vayamos ahora al mariscal de Gaulle, humanicémonos un poquito más entre nosotros aquí, situémonos con nosotros mismos. Por ejemplo, no hay nadie en el camino de la vida que no haya tenido compañeros de escuela, de colegio. Y no hay nadie en el camino de la vida que no haya visto a sus compañeros morir ya viejos.
y sin ocurrirse jamás qué pasó. ¿Qué edad murieron? ¿Está bien? Fulano de tal murió. Sutano murió. Sus nietos, bueno, ahí le acariciaban la calva. ¿Cómo puede ser posible si era compañero mío de escuela? Nunca se ha detenido una reflexión. Investiguen, reflexionen ustedes y verán. Yo conocí casos de familiares, como no amigos, y los compañeros de escuela, por ejemplo, los vi morir ya bien. Los vi morir bien. Y yo sigo vivo. ¿Cómo se explica eso? ¿Podrían ustedes explicarme? ¿Tiene algo que ver con la energía vital que ellos desperdiciaron también? No, voy a decirles, realmente no me parece que ustedes puedan entenderlo. Porque hay áreas que no están trabajando. A ver, maestro. La vida... Hay áreas que no están trabajando. Para poderlo entender tendría que tener ciertas áreas que actualmente no están funcionando. La vida nuestra es una película. ¿Sí? Eso era. Y resulta que usted tiene el proyectorcito que de pronto usted sí puede echar para atrás y los otros no lo pueden echar para atrás. Bueno, tú trata de explicártelo como quieras. Pero ustedes tienen que haber tenido compañeros de escuela o amigos o personas que ustedes conocieron jóvenes. Pero todos están de la misma edad nuestra. ¿No? Muchos de esos murieron ya viejos. ¿Viejos? Por el árbol de la vida. Claro, vienen las disculpas de uno. Es que fulano de tal agotó la vida. Porque fue muy calavera. Porque se dedicó a los licores. Pero lo cierto es que murieron viejos. Más viejo de lo que es uno. De lo que es uno. Y habiendo sido ambos de la misma, un poco más o menos de una edad similar en los colegios. Bueno. O sea, que si aquella persona amiga de uno murió a los 50 años y uno tiene 50 años, sí, aquella persona murió a los 80. Murió de 80. Ahí no le metimos. Sí, sí. ¿Y sabe cómo lo han interpretado ustedes siempre? Que aquella persona se dedicó a los vicios, se dedicó al alcohol, se dedicó a las drogas, se degeneró y se envejeció y murió más pronto de lo mandado. O se envejeció más pronto de lo mandado. Esa ha sido siempre la disculpa. Porque como estamos en la tercera dimensión, la cuarta dimensión es el tiempo. Pero la cruda realidad es que ha muerto más viejo el amigo, el fulano de tal, que nosotros, ya habiendo llevado una vida similar y murió hecho un anciano. Pero sus hijos... Nosotros le culpamos a muchas cosas, le echamos que fueron las drogas, que fue el alcohol, que se agotó más rápido. Pero fue que nacieron mucho después que nosotros. ¿No? Físicamente no. No, nacieron un poco más o menos en nuestra época, pero se envejecieron aparentemente más rápido que nosotros. Nosotros dijimos, sí, es fulano de tal, ese tiene tantos años, pero ya parece un anciano. Fulano de tal, yo lo conocí, pero ya me lo encontré, anda hecho un vejete. Nosotros decimos así porque lo conocimos, ¿sí? Pero sus nietos de él no dicen eso. Ese es mi abuelito fulano de tal. Edad tan. Y le ponen 80. Aun cuando para nosotros... No, y muchas veces sí tienen los tales 80. Ahí está la cosa. Ahí hay una falla que no cabe dentro del intelecto, que no cabe. Que el intelecto no la capta. Y aún más, que no existen las áreas del cerebro para ese problema. No las hay. Es uno de los fenómenos de la naturaleza que se suceden a nuestro alrededor para que no son captados actualmente con las facultades humanas existentes. ¿Se sucede realmente que esa persona llegó a los 80 años? Y se ha sucedido. Y ¿cómo? Si fue compañero de nosotros, si jugó con nosotros en la misma escuela, ¿cómo es posible? Nosotros podrán tener una velocidad diferente. Si nos lo encontramos en la calle decimos, me encontré a fulanito, está un viejo. Para nosotros sigue siendo el compañero de escuela, que se envejeció muy rápido, pero sus nietos no piensan lo mismo. Maestro, el hombre genera espermatozoides de diferentes tipos. Sí. Y procrea, por intermedio de la manera, hijos también diferentes. Claro, está que sí. Hay espermatozoides que son, ¿cómo diría yo? Que no son completos.
De ahí viene la degeneración de un humano cuando nace paralítico o nace en alguna u otra cosa. Ahora, si ese hombre, padre de ese señor de que estamos hablando, genera espermatozoides, iguales siempre, pero en diferentes tipos, A, B y C, siempre genera A, B y C. Los A son todos iguales. Es posible que un espermatozoide de eso haya vivido 30 años más. Es posible. Mejor dicho, ya no repitiéndome el campo de espermatozoides, sino ya al hombre acá. Ahí hay un fenómeno que no podría yo trazarle una paralela, no podría hacer esquematizarlo de forma alguna. No podría, porque sencillamente no existen las facultades para poderlo percibir. Es una laguna en la mente. Voy a decirles otra cosa, otra laguna, para que vean ustedes. Estoy hablando de fenómenos que se suceden a nuestro alrededor y que no son perceptibles. Otro fenómeno. Si ustedes entran a las iglesias, a veces encuentran ustedes mujeres ahí, hombres, de tal o cual forma, tal o cual figura. Muchas veces encuentran una beata que está rezando. Y esa beata se ha parecido a alguna santa por ahí, de esas que hay de mármol, palo, lo que sea. Muy similar. Tan similar que asombra. Eso lo puede haber observado una persona que entra a la iglesia, yo lo he observado. Pero es una persona ahí rezando, vestida de pronto con un hábito de la Virgen del Carmen, qué cosa así, ¿no? Pero muy parecida a una estatua que había en esa misma iglesia. Bien, llega uno a creer que esa persona que uno se ha encontrado es de carne y hueso, y no lo es. Porque hay un fenómeno muy conocido desde la Edad Media y desde los tiempos antiguos, que es el de las estatuas vivientes. Determinadas estatuas se van cargando con los fluidos vitales de los devotos, de los fanáticos, y se cargan tanto que llegan a impregnarse de la potencia vital de los devotos. Inclusive llegan a adquirir movilidad y hasta escaparse físicamente del lugar donde están. Y pueden ocupar un lugar, por ejemplo, entre los devotos, sentarse y arrodillarse y rezar y esa cuestión, y luego volver la estatua volver otra vez esa figura a ocupar su puesto. Y son ganas de milagro. Sí. Y la gente ve a esa persona ahí llorando y esa cuestión, ¿no? Y resulta que no es una persona de verdad de carne y hueso, es una estatua. Exacto. Y lo que estoy diciendo es muy común. Por ejemplo, hay muchas tradiciones que dicen que la Virgen de Lourdes se escapa constantemente. Hay veces que se escapa. La Virgen de Chiquinquirá que caminó, no se camina y se escapa. Eso es muy conocido en magia. Eso lo conocen y lo saben hacer a voluntad los judíos. Lo sabían hacer a voluntad los judíos de Praga. Ellos hacían una estatuilla de piedra, le ponían aquí la palabra Emet. La preparaban mágicamente, inclusive llegaban a manejarla y a mandarla a hacer tales o cuales cosas en distintos lugares, hasta robarla mandaban. ¿Sí? En las iglesias se hace este mismo fenómeno de las estatuillas de Praga, de los barrios judíos de Praga. Pues se va cargando la estatua de fluidos vitales y llega a adquirir movilidad, vida, momentos mágicos en que se escapa y que ocupa el lugar entre los fieles. Y dice esta persona que es muy parecida a una estatua que hay ahí, un santo. Sí, señor, es la estatua del santo, pero a nadie se le ocurre que pensar que es la estatua del santo. Perdón. Pasa algo. A nadie se le ocurre. Y es, pero a nadie se le ocurre. ¿Por qué no se les ocurre?
Aguantando frío. Porque están profundamente dormidas las tortugas. Yo sí las he descubierto. Estas cuillas de esas cosas. Permiso. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Pues me alegro, ¿qué dice el frío? Ya está. Duro. Y se dice que para mañana la noche va a ser mucho frío. Sigan sentados, por favor. Gracias. Yo he descubierto estas a mí no me asombra, pero sí he visto que todos los miembros de una iglesia, por ejemplo, con una estatua de esas ahí, arrodillada, hincada, el lugar ha quedado vacío y ninguno de los miembros de esa iglesia se ha dado cuenta de eso. Yo checando, y no estoy hablando de un fenómeno meramente psíquico, sino es algo físico. Si hubiera tenido en ese momento una máquina de fotografía, hubiera podido fotografiar el hecho. Pero también hay una ley que no me lo hubiera permitido, o que mejor dicho me hubiera sido peligroso para mí. Esa clase de fenómenos tiene guardianes elementales. Y los guardianes elementales se dan cuenta que uno está entregando ese secreto, pueden fulminar a uno. Y es María Negra, ¿no? Pues sí, no se puede entregar eso. Pero así, ahí me ha pasado de ver en una iglesia una persona ahí parecida a una estatua que tenía, rezando, orando, y que era la misma estatua. Había escapado por un momento y estaba ahí. Es justo la carrera que yo hubiera pegado. Y eso sucede normalmente en las iglesias. Temo haber dicho demasiado. Temo que de pronto van a descubrir ustedes una cosa de esas en la iglesia. Cuando la descubran, pues... Entonces eso explica el fenómeno de que tantas estatuas milagrosas y no sé qué. Que se escapan, se van. La Virgen de Lourdes se les iba a los curas, pero allí tenían que salir a buscarla. No, maestro, yo considero, por ejemplo, esta reunión como una tercera cámara. Sí. Primero estamos entre amigos físicos, hermanos. Y te voy a decir algo más, a mí me llama mucho la atención. Hace un par de meses, estamos en Caracas. Vamos a la colonia Tobar, un sitio cercano a Caracas, hora y media. Basado en la poca experiencia, me llama don Julio Medina, maestro Caracuchini, y me dice: ven acá, vaya aprendiendo. Mire aquella hermana que está allá. Estaba a una distancia de unos 10 metros de donde estaba el maestro doña Lilia. Mary estaba un poquito retirada, como a 2 metros, y estaba yo, que me llama, me dice: mire aquella hermana, vea, ¿qué ve? Digo: esa es la hermana fulanita. ¿No le ve nada raro? Le digo: no, maestro. Me dijo: mírele los cuernos. ¿Se ve ese par de cuernos? ¿Le ve ese par de cachos en la frente? Le dije: maestro, ahora sí se lo veo. ¿Y qué pasó, maestro? Que a partir de ese momento, luego viene doña Lilia y se lo dice a Mary, los dos vimos la cosa al mismo tiempo. Y a partir de ese momento, para nosotros fue una defensa eso también. Haber aprendido a ver los cuernos. Porque cada vez que íbamos juntos a un cine o íbamos a un parque o donde fuese, Mary me decía: ¿viste quién pasó? O le decía yo: ¿te fijaste en aquel hombre o en aquella mujer? Y veo la cantidad de personas. Como fueron en otras vidas de fornicarios, y que se nota ahora en esta vida. Bueno, eso puede ser no tanto como lo que usted dijo, pero en realidad son cosas que se pueden apreciar. En televisión se hace más patente eso, tal vez. La gente que aparece en televisión se le nota más fácil que personalmente Por luz, compra. pero no sé si es un fenómeno de luces o que la televisión es más sensible, ¿no? Porque, digamos, el micrófono es más sensible que mi oído, porque de pronto hay gente hablando pasito allá en un rincón y esta grabadora lo capta, entonces un poquito más de volumen lo capta muy bien y el oído mío no lo captó. De pronto existe algo similar en cuanto a los lentes de la televisión, que son más sensibles que el ojo humano. De pronto, ¿habrá algo de eso? Sí.
o porque son eminentemente objetivos y fríos y uno no es tan objetivo como un aparato mecánico en un momento dado, ¿no? Pero sí hay mucho de eso. Ahora yo les digo a ustedes, ya lo psíquico puede eso, pero ¿qué tal de los fenómenos físicos? Que tan solo es percibido por el ser humano una millonésima parte de los fenómenos físicos que suceden a su alrededor. Necesitamos dos: el del concepto tiempo y el del concepto y el otro, el del fenómeno de las figurillas sagradas en los templos. Fácil computarlo, sencillamente con las estadísticas, sencillamente con las notarías, los archivos viejos. No es difícil, para eso no hay problema, ¿no? A comprobarlo. Con que me vengan a decir que se vivía 40 años al principio del siglo, pero que ahora ya está viviendo alrededor de 80 gracias para los antibióticos, ya todas las maravillas de los hombres de ciencia. Pero pues basta una ridiculez. Ahora, desde el punto de vista esotérico, nosotros los iniciados sabemos muy bien que en la Lemuria se vivía normalmente de 12 a 15 siglos. Pero entonces el ser humano estaba gobernado por el principio ulasnitamiano. Es el que gobierna a los hombres. Desafortunadamente, como quiera que fue, dijéramos, proyectado en el organismo humano, el abominable órgano fundativo, las cristalizaciones y las malas consecuencias del citado órgano fueron un verdadero desastre. La conciencia quedó englobada o embotellada entre esas malas cristalizaciones. Y, lógicamente, las mismas deterioraron el cuerpo vital, comenzó a cortarse la vida y todas las facultades humanas se precipitaron por el camino ese de la entropía, principio degenerativo que tiende a igualar a la larga a todo, ¿no? Sí, pues que ya en la Atlántida se vivía menos de la mitad. En Egipto apenas se vivían 140 años como promedio de la vida humana. En la Edad Media como máximo 110, 120, por ahí. 100. Principios de este siglo normalmente se llegaba a los 80. Pero en esta época, y en México, el seguro ha dado como promedio de la vida humana de los 50 a los 65. Es decir, ya casi no se vive. El promedio en Venezuela son 61. 65. Ya casi no se vive. Casi no se vive. Así pues que venir ellos a decir que ahora es cuando más se vive, pues ahí se ve el estado de, dijéramos, de inconsciencia, tan terrible. Ahora nosotros tenemos procedimientos, en nombre de la verdad los tenemos, para vivir más allá de lo normal. Y yo les soy sincero a ustedes, yo soy un hombre que estoy viviendo más allá de lo normal. Ustedes dirán que cómo es posible. No, sí se lo puntualizo. El cerebro que estoy utilizando para pensar estuvo 4.000 años en un sarcófago de Egipto. La cabeza que tengo que uso para hablar estuve en un sarcófago. Y todo mi cuerpo actualmente está ya, mejor dicho, yo dejé el cuerpo vivo cuando me tocó, dijéramos, vivir en la dinastía de los faraones. Yo nací en Egipto, pero no morí en Egipto. No morí nunca. Mi cuerpo pasó a un sarcófago. Bueno, yo lo he hecho varias veces. Y ese cuerpo, así vivo, lo puse en estado de catalepsia. Y entré en un sarcófago. Digo catalepsia como para que ustedes entiendan, pero es una ciencia más antigua que la de la catalepsia. Como por ejemplo, los hipnólogos actualmente usan el hipnotismo para poner en trance a cualquier persona para dormir.
Yo no uso el hipnotismo porque me parece demasiado pobre, muy incipiente, para juegos de niños pequeños. ¿Qué uso yo? Otra ciencia superior a la del hipnotismo, con la que yo pongo en trance a cualquiera, lo desdoblo y lo vuelvo a doblar. Lo saco en astral y me voy con él. Ya, fuera del cuerpo. Pero claro, es una ciencia mejor. Lo mismo sucede con la catalepsia. Digo catalepsia, pero realmente es una ciencia que conozco y que es anterior a la catalepsia, más poderosa. ¿Usted era iniciado en ese momento, no? He sido iniciado desde hace varios años. Él contribuyó a la creación de la Tierra como cosmocreador. Estuve entre los cosmocreadores. Desde la aurora, desde el momento en que la Tierra surgió del caos. Bueno, les estoy contando, concretando lo de Egipto. Mi cuerpo quedó ahí, catalepsia. No es mentira. Está en una cripta subterránea. Hace como 4.000 años, desde la época de Kepler. Pero por esta época, pleno siglo XX, me estoy revistiendo con mi cuerpo egipcio. ¿Cómo? Mediante el intercambio atómico. Los átomos de este cuerpo están pasando al cuerpo egipcio. Los átomos del cuerpo egipcio están pasando acá. Ya parte del cuerpo que tengo es egipcio. Y dentro de unos 3 a 7 años, la totalidad del cuerpo egipcio estará aquí. De verdad que cuando salga para las Canarias, voy con el cuerpo ya egipcio totalmente. Ya no llevo nada del cuerpo por acá. Mediante el intercambio atómico, la cuarta vez, y la electricidad. ¿Cambia su fisonomía también? Parcialmente. Ligeramente. Porque los átomos se acomodan al arquetipo vibratorio. Y eso me permitirá a mí poder realizar la gran obra. De lo contrario, ¿cómo? ¿De quién? Un trabajo tan largo. ¿Y qué pasa al tener usted después el cuerpo egipcio? Ya tengo parte. Por lo menos puede estar seguro que esta cabeza que ustedes ven, yo ahí la egipcia. Ya parte. Cualquiera que sea egipcio, por ejemplo, el otro día estaba en una conferencia, entonces hubo gente que me distinguieron como el egipcio, ¿no? Público. Ya la cabeza misma que estuvo entre el sarcófago. El resto del cuerpo, las vísceras, los cambiantes, todo. Estoy pasando por en este momento soy la muerte. Yo soy la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenía del señor Víctor Manuel Gómez, ese cuerpo ya está en proceso de desintegración. Sus átomos están pasando allá a un sepulcro. ¿Y quedarán allá? Y los átomos egipcios están pasando acá. ¿Y eso los podría volver a revivir? Pues ese cuerpo del señor Víctor Manuel Gómez queda allá en... No queda muerto, queda vivo. Allá. Pero con las funciones en suspenso. Las funciones orgánicas en suspenso. En suspenso. Dice que toman un negrito mientras ejercer güerito. O sea que quedan en estado latente. Ha sucedido con ese cuerpo de 4.000 años. En estado latente, ya está así, se lo llaman catalepsia. Muchísimas gracias. Déjame pasar. Gracias. Acuérdate, señor Aristófanes. Señor Aristófanes. De manera que si ustedes observan cuidadosamente, cierta apariencia aquí pues, hace que la gente no se me asuste. Pero realmente soy la muerte. Pues maestro, yo sí me noté en esta avenida una cosa que no se había notado antes, es un ángulo en la cara acá, que no se había visto en las anteriores avenidas. ¿Y es eso? Ese ángulo nunca se lo había visto. Claro, esta cosa. Un ángulo excelente. De manera que hay fenómenos de los antiguos egipcios, digamos una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Esta ciencia nos ha permitido a nosotros conservar nuestros cuerpos, poder existir
salir con nuestros cuerpos del sepulcro para vivir entre los mortales en pleno siglo. No quiero decirles a ustedes que todos nuestros compañeros de Egipto hayan hecho lo mismo, pero sí existimos un grupo de hombres que dejamos nuestros cuerpos vivos, nuestros sepulcros, muy bien sellados. Somos un grupo. Maestro, ¿qué relación tiene eso con las tragedias de que se hablan y las cosas terribles que han pasado a los arqueólogos que han cavado en las pirámides egipcias, en las tumbas en que han encontrado cuerpos perfectamente conservados, que han desencadenado una serie de tragedias y cosas negativas para ellos? Pues sí, son gentes que han llegado a profanar nuestros sepulcros. Y entonces han muerto. Licenciado, han venido a profanar nuestros sepulcros. Y entonces han recibido su merecido, su castigo. Han creído que es burla. Por ejemplo, se puso la maldición en la tumba de Tutankamón. Los 22 arqueólogos no creyeron, tomaron la cosa vacilada del juego, como son los modernos, ¿no? La gente de personalidad kalkiana. Bueno, no quedó uno vivo. Murieron. Le cogieron miedo después los otros compañeros. Así son estas gentes de personalidad kalkiana. ¿Kalkiana es del Kali Yuga? Sí. De manera que en la Lemuria antigua se podía vivir 12 a 15 siglos, luego fue disminuyendo hasta hoy ya casi no se vive. Pero bueno, ¿bajo qué principio quedó gobernada la humanidad ya degenerada? Después de que inició su proceso degenerativo, ya no quedó gobernada bajo el principio fulasnitamiano. Quedó gobernada bajo otro principio, que fue el principio itoclanos. Itoclanos, que es el principio que gobierna la vida animal. Gobierna a los perros, a los caballos, a todos los animales. Antiguamente había tiempo para crear. Los que no habían creado los cuerpos existenciales superiores del ser tenían tiempo más que suficiente para poderlos crear. Está. Hoy ya casi no se vive, porque desde que el ser humano quedó gobernado por el principio itoclanos, muere cuando menos se piensa. Antiguamente se moría a conciencia. Su hora indica a plena conciencia. Pero vean si es triste. Muchas gracias. Si es triste que actualmente el humanoide, ser humano, dependa del mismo principio que gobierna a los bestias, el principio itoclanos, que ya no esté gobernado por el principio fulasnitamiano. Eso es tristísimo, lamentable de verdad. Sin embargo, cuando uno ya fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y alcanza el estado de hombre verdadero y elimina el ego, vuelve a quedar bajo el principio fulasnitamiano, a condición de integrarse antes que todo con el logos. Porque por ahí hay un códice de Adáhuac que dice: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad. Pero luego añade: no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Y claro, que los hombres que no logran la fusión integral con el logos, pues al fin y al cabo involucionan entre las entrañas de la tierra, se desintegran. Son creaciones que están llamadas a la desintegración. No todos logran integrarse con la divinidad. Y para depender del principio fulasnitamiano, ya de reemplazar al itoclanos, se requiere antes que todo la fusión del hombre con el logos.
Conseguido, eso sí, ya depende del principio Fulasnita. Y como punto de partida se le confieren 1000 años de existencia. 1000 años. Si al llegar a los 1000 años desea alargar la vida, pide otro alargamiento de otros 1000. Y si quiere alargarla más, otros 1000. Pues ya hay maestros que tienen millones de años de existencia. ¿Por qué? Porque el 1000 es el número exacto de años de vida que tiene un hombre que esté gobernado por el principio Fulasnitaniano. El número 1000. De nada. El conde San Germán decía que durante los primeros 1000 años que le dieron de vida, todavía encontraba cosas nuevas sobre la tierra, novedades, cosas que le llamaban la atención. Después de los 1000 años ya no encontró nada nuevo sobre la tierra. Así decía el conde San Germán. Así decía. Resulta interesantísimo todo. Y a propósito de la cuestión esa de los cuernos, de que tú hablas tanto, bueno, ¿de qué hablan ustedes? ¿De qué habla el maestro Garga Cuchilles? En eso existe también lo positivo y lo negativo. Que los hierofantes egipcios usaban los cuernos de plata. Y yo he asistido, dijéramos, fuera del cuerpo físico, en el mundo astral, he asistido a la danza de plata de los hierofantes, donde los hierofantes concurren a la danza sagrada, llevando aquí cuernos de plata, Los cuernos son simbólicos, representa la constelación de Tao, el verbo, la palabra. Los cuernos de plata de los hierofantes. Yo, por ejemplo, no niego que la caída que tuve en la meseta central de la ciudad, perdí los cuernos. Ya los he vuelto a recobrar. Solamente aguardo ahora tener en mi poder, en mi puño, la piedra filosofal, para luego ver cuántos tridentes van a aparecer en esos cuernos. Si logro que aparezcan los 6 tridentes, me daré por satisfecho. ¿Sabe lo que es tener los 6 tridentes? Es mucho aspirar. Solamente los tiene el que haya desarrollado la razón objetiva en su más alto grado, en el grado aquel, dijéramos, de la infinitud que todos los, o mejor dicho, a 3 pasos del grado de la infinitud que todos los sostienen, en su forma de ser más elevada. Cada tridente indica el grado alcanzado. ¿Esos cuernos de dónde? ¿Quién son? Son de Lucifer. Pero ¿y Lucifer quién es? Es la reflexión del logos dentro de nosotros mismos. Ustedes han visto que uno produce sombras, ¿no? Bueno, la sombra de la luz. El cuerpo de uno hace sombra. Así el logos, la sombra del logos es Lucifer. ¿Y quién es el logos? Es el Cristo. Entonces, ¿qué es la sombra del logos? La sombra del Cristo. ¿Qué es la sombra del Cristo? Lucifer. Entonces, ¿podría ser la sombra del Cristo mala o tenebrosa? Y sería absurdo suponerlo. Si nosotros dijéramos, exorcizáramos, anatematizáramos a la sombra del Señor, sería tanto como anatematizar al Señor. Entonces Lucifer Nahuatl, Lucifer Chabat, o Lucifer Prometeo, pues sencillamente es el mismo, en síntesis, es la sombra del logos dentro de nosotros, para nuestro bien, escalera para subir,
escalera para bajar. Nadie puede subir sino por esa escalera. Nadie puede bajar sino por esa escalera. Léanse la Divina Comedia y allí lo confirmarán, en el Dante. Bueno, conforme uno va avanzando en el desarrollo de la razón objetiva, pues va recobrando los cuernos. Y van saliendo sobre los mismos en el Lucifer, claro. El número de tridentes que corresponde a su progreso. Tener 6 tridentes es haber alcanzado la más alta razón objetiva del ser. ¿Y qué se entiende por razón objetiva para que ustedes entiendan el valor de los cuernos? Voy a decirles. Entiéndese por razón objetiva aquellas funciones propias de la mente interior en relación con la conciencia. Es decir, en nosotros hay 3 mentes, para sintetizar. La mente exterior, o sea, la mente sensual. La mente interior, intermedia, es intermedia. Y la mente, la mente intermedia y la mente interior, son 3. ¿Qué es la mente exterior? En la mente exterior está, pues, todos los conceptos de contenido, elaborados con los datos aportados por los 5 sentidos. No podrías la razón, dijéramos, meramente subjetiva, sensual, saber nada sobre lo real, sobre la verdad, sobre lo divinal, puesto que elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. ¿Qué doctrina es la que está allí? La doctrina de los saduceos, de los materialistas saduceos, puesto que es una doctrina que no sabe nada sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios. La mente intermedia es diferente. Se nutre con las creencias religiosas. ¿Qué clase de doctrina le cabe a la mente intermedia? La doctrina de los fariseos. Existen a su iglesia, que se dan golpes de pecho, se crucifican, rezan en la puerta para que todo el mundo los vea, van a misa, pero realmente no trabajan sobre sí mismos nunca, jamás. Únicamente van porque dicen que hay que ir los domingos, pero jamás trabajan sobre sí mismos. Esos son los hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, como dijo el Cristo. Y también ya advierte el Evangelio del Señor: cuidaos de la doctrina de los saduceos, o sea, de los asqueantes materialistas, y de la doctrina de los fariseos, hipócritas que jamás trabajan sobre sí mismos, sino que se basan en puras creencias religiosas. Debemos cuidarnos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Así nos lo advierte el Evangelio del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrir la mente interior. Pero no podríamos abrir la mente interior si no reducimos a polvareda cósmica a lengua animal. Y no podríamos reducir a polvareda cósmica a lengua animal si no aprendemos ante todo a pensar psicológicamente. Tenemos que saber pensar psicológicamente. Si sabemos pensar psicológicamente, si estudiamos nuestra propia psicología, descubrimos entonces nuestros defectos psicológicos. Trabajando sobre ellos, los eliminamos. Obviamente, el resultado viene a ser que se abre la mente interior. Ella no funciona sino con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. No funciona de ninguna otra manera, de ningún otro modo. Entonces, una mente interior con sus funcionalismos estructurados o en los conocimientos directos del ser. Es una mente que sabe, de verdad, que conoce los misterios de la vida y de la muerte, que conoce lo real. Se posee ese tipo de mente, recibe un calificativo. Se le denomina objetiva.
para distinguirla de la razón subjetiva, de la mente sensual y de la mente intermedia. La razón objetiva es diferente, no funciona sino con los datos de la conciencia. Por lo tanto, sabia. La fe verdadera es el conocimiento puro, la ciencia pura de la mente interior. Los grados de razón objetiva adquiridos en los cuernos de Lucifer aparecen en forma de tridentes. Si un hombre posee los 6 tridentes sobre sus cuernos, ese hombre está completamente iluminado. Está, dijéramos, a solo 3 pasos de la infinitud que todo lo sustenta. Tiene el conocimiento objetivo completo, trascendental y verdadero. Conoce los misterios de la vida y de la muerte no porque alguien se lo dijo, se lo dejó de decir, porque lo leyó, lo dejó de leer, sino por experiencia directa, conocimiento superlativo y trascendental de la razón objetiva. Es decir, un hombre que ha llegado a poseer los 6 tridentes en sus cuernos es un verdadero iluminado. Tiene derecho a usar en la ceremonia los cuernos de plata de los hierofantes, como parte de su atuendo religioso. De manera que van viendo ustedes, señores, la diferencia que hay entre los cuernos de los demonios comunes y corrientes y los cuernos de plata de los hierofantes. Son diferentes. Y pues los cuernos tienen su parte positiva, tienen su parte negativa. Lo negativo, negativo es. Lo positivo, positivo es. Yo había perdido mis cuernos, pero los he reconquistado. Solo me falta ahora saber cuántos tridentes tengo. Estar con ustedes, Lord. ¿Hay preguntas? ¿Qué quieren decir entonces en las representaciones que hacen de Moisés, sin ir muy lejos? ¿Es lo mismo? Bueno, lo mismo, la Muy bien. sabiduría. Claro, los cuernos del maravillosos. Estoy seguro que tenía los 6 tridentes en sus cuernos. Estoy seguro. Poseía los 6 tridentes. No hay duda de que Miguel Ángel era un iniciante. Cuando cinceló a su Moisés con esos cuernos. Claro. Lo que muchos no se explica, pero como Moisés con cuernos, tiene sus cuernos. Y también el arca de la alianza era llevar 4 cuernos. Cuernos de macho cabrío. El arca de la alianza, allá la sostenían, son cuernos. Vale la pena reflexionar en todo eso. ¿Y qué es tridente? ¿Qué te sugiere la palabra tridente? Desde el punto de vista, dijéramos, etimológico. 3. Ostensible, 3. La etimología nos habla claro. Tridente, 3. Tridente parece un tenedor de 3 picos. Claro, los tridentes de la mente. Llega a tener los 6 tridentes de la mente. ¿Quién más tiene? Su nieve de limón. De manera que miremos los cuernos en una forma más reflexiva. Claro, yo no les digo a ustedes que los tenebrosos no tengan cuernos. Sí, pero esos ya son los cuernos en su forma siniestra o negativa, ¿no? Fatal. Son la antítesis de los cuernos de plata de los hierofantes, ¿no? La antítesis. Así que no se debe juzgar ni juzgar Que nunca podemos juzgar a nadie ni por nada. por la apariencia solamente física. No, puede ser que, abultada. puede ser que la gente tenga, por ejemplo, los cuernos tenebrosos. Eso sí, la mayor parte tienen los cuernos tenebrosos. No son demonios, cuernos tenebrosos.
Pero quiero decir que eso tenebroso también nos indica que hay una antítesis para los mismos cuernos. La antítesis son los cuernos de plata del Hierofanto, los cuernos de Lucifer. Ese Lucifer es un problemita chino, porque los curitas lo desfiguraron tanto, lo pusieron allá sentado sobre el mundo, ¿no? Con un tridente y unas alas negras del murciélago, ¿no? Gobernando el universo. Pues eso es absurdo, ¿no? Que realmente no es más que la reflexión del logos dentro de nosotros mismos. Es tan grande el amor de Cristo que ha proyectado su sombra en nosotros para ayudarnos. Vea este caso. Normalmente, ¿cómo haría, por ejemplo,